Buenas tardes, 1 de la tarde. Estamos en directo aquí en Canal Málaga Televisión. Comienza Málaga en blanco y negro, ese programa en el que, ya saben, a través de imágenes antiguas de la ciudad y de la provincia, pues nos gusta recordar épocas pasadas y comprender pues la ciudad y el modelo en el que vivimos actualmente. Hoy, como mañana es festivo, pues vamos a dedicar la próxima media hora a hablar de turismo y lo voy a hacer con José Enrique Sánchez, alma mater de este programa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un miércoles más. Y también se encuentra conmigo Joaquín Fernández, que él es ex empleado de la agencia de viajes Alhambra. Correcto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco de la promoción que hacía esta agencia de viajes para promocionar la labor que ellos realizaban y también el destino allá por la década de los 70. Y lo primero que tengo que decir y tengo que reconocer, José Enrique, Joaquín, es que yo desconocía la existencia de esta agencia de viajes, que fue bastante señera por lo que veo. Bueno, pues Viajes Alhambra efectivamente fue una importantísima agencia de viajes, yo creo que de las primeras que, no solamente Málaga, sino todo lo que es Andalucía y la Costa del Sol. Y bueno, yo tengo el placer de que Joaquín sea no solamente compañero, porque él estaba en la agencia en la Plaza de las Flores, donde nosotros teníamos también antiguamente la productora, la tienda de fotografía, sino de haber compartido también muchos momentos del centro histórico y al que considero también un poco amigo. Y Joaquín, bueno, pues como persona experta del turismo y ex empleado de Viajes Alhambra, pues creo que nos va a poder ilustrar hoy bastante con las imágenes que tenemos. Joaquín, que tiene muchísima experiencia en el sector del turismo. ¿Cuántos años trabajando 32. en Viajes Alhambra? Sería muy jovencito cuando empezaste. Sí, entré de botones con 16 años y por los azares de la vida terminé del último director de la oficina de Málaga. En esa época hablábamos de un turismo muy diferente del que disfrutamos ahora, ¿no? Totalmente diferente. Estamos hablando que a finales de los años 70 el mercado americano era muy importante, empezaba a despuntar el británico y el alemán y todo es muy diferente a lo que se plantea ahora. Vamos a ver durante la próxima media hora vídeos sobre todo que corresponden a la década de los 70, José Enrique. Sí, esta película, digamos, que ha llegado recientemente a nuestras manos, pues como siempre decimos aquí también en el programa, si alguien tiene películas antiguas, que no las tiren, que nos las lleven allí a Calle Martínez en Photoshop, que las veamos, porque si no se perdería parte de nuestra historia y nuestra memoria. Y efectivamente esta película nos llegó de una forma indirecta y bueno, es un lujo y es una película que nos decía Joaquín que se había hecho para promocionar toda la costa en el sector norteamericano. Correcto. Pues si te parece vamos a comenzar viendo el primer vídeo. Pues venga, vamos a verlo y ahora comentamos con Joaquín cosas, claro. Bueno, pues Joaquín, ahí tenemos el aeropuerto que no era todavía Pablo Ruiz Picasso. Sino era la terminal número 1, básico. Por cierto, que el Museo Aeronáutico lo está al lado, tiene referencia y utiliza instalaciones. Ahí tenemos el autobús de Beramar, de Viajes Alhambra, y todavía utiliza instalaciones propias de aquella época, el Museo Aeronáutico, que se puede ver perfectamente lo que era el terminal del aeropuerto en aquella época, ¿no? Estamos viendo esos autobuses que iban hasta el aeropuerto de Málaga a recoger a esos turistas que llegaban a la provincia. Sí. Efectivamente, generalmente ya era mercado, esos son los etras famosos. Curiosidad, se llama Viajes Alhambra para aparecer primero en la guía telefónica. Ah, por eso de que la en aquella claro. época existía, exacto, aparecíamos los primeros en la guía telefónica. Ahí están todos los autobuses etras. Nuestra filial de Autocar era Autocares Benamar y en aquella época pues bueno, íbamos prácticamente a pie de pista a recoger a todos los turistas que venían en grupo, generalmente en grupos, no individuales. Y nosotros teníamos toda la infraestructura para atenderlos, desde los autocares, como estábamos viendo, hasta los guías, hoteles contratados, etcétera, etcétera. El trabajo de la agencia de viajes Alhambra comenzaba una vez que el pasajero tocaba tierra. Eso ya no es nada habitual verlo. La verdad es que empezaba mucho antes, porque teníamos que hacer los contratos con los hoteles, tener la flota de autobuses, tener el equipo de guía, tener los restaurantes preparados y las rutas, ¿no? Entonces, desde que empezábamos a pensar en el mercado donde lo íbamos a ofrecer, ya estábamos trabajando en diseñar esos circuitos, en contratar los guías, los autobuses, toda la infraestructura. Claro, además esta película es pionera porque efectivamente en esa época no había los medios audiovisuales que tenemos hoy en la difusión. Como decía Joaquín, había que hacer una promoción previa y esta película lo que trataba era de ilustrar a través de las agencias pues, el destino turístico que era Málaga, la Costa del Sol. Correcto. Nosotros lo que hacíamos con eso
eran dos objetivos principalmente. El primero, promocionar el destino, como estábamos viendo, y por otro lado, informarle a los turoperadores y a las agencias de viajes en el extranjero toda la infraestructura que disponíamos, que era la más importante de Andalucía, por no decir de España, para atender a todos sus clientes aquí en destino, ¿no? Y eso le daba una tranquilidad y una garantía a nuestros clientes extranjeros, ¿no? Y estamos viendo esas imágenes sí, porque además esta película está locutada en inglés y bueno, nosotros la hemos subtitulado al castellano pues, para poder hacer un seguimiento de unas imágenes de un puerto y una farola que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, evidentemente. Este es donde lo que es ahora el Muelle 2 y el Muelle 1 y la Plaza de la Marina, ¿no? Me llamaba la atención algo que decía Joaquín al comienzo del programa, y es que el mercado que se buscaba captar, por así decirlo, era el norteamericano. Sí, Yo pensaba que en los 70 los esfuerzos de las agencias se centraban en británicos y alemanes. Principalmente a finales de los años 60, hasta principios de los 70 el que se buscaba era el americano. Ya en el 72-73, con algunos problemas de terrorismo que hubo por Europa, etcétera, etcétera, se planteó buscar otros mercados que iban surgiendo, como el mercado inglés, principalmente que era de sol y playa, y el mercado alemán, que también era sol y playa y de divertimento. No tanto como el cultural, que el americano sí quería ver cosas, descubrir rutas, descubrir destinos. El alemán y el inglés era más de playa, de sol y playa. Hoy en día también está cambiando, ¿eh? ¿Y qué peso tenía ese turista norteamericano que venía a la Costa del Sol? No era tanto como cantidad como calidad. Calidad me refiero a importancia económica. ¿Qué traía en la mano? Venían Muchos dólares. Muchos dólares. En aquella época el dólar estaba muy cotizado sobre la peseta y bueno, aquello era el cliente más importante y además casi monopolizábamos nosotros ese mercado, el americano, que llegaba a la Costa del Sol. Después podríamos decir que en cuantía casi un 60% de lo que se facturaba era el mercado americano. Que, insisto, no por la cantidad, sino por la calidad que traía ese turismo. Claro, ¿no? hay que recordar que prácticamente a finales de los 50 es cuando se firman los primeros acuerdos de cooperación Estados Unidos con España, las bases americanas, y claro, eso produce, digamos, una apertura del conocimiento de una España de la posguerra abierta hacia el interés de conseguir divisas a partir de la llegada de los turistas. Probablemente por eso es por lo que, digamos, como decía Joaquín, es más la cantidad y lo que significaba el dólar que la masiva afluencia que llega posteriormente, sobre todo con el mercado británico, ¿no? y el nórdico. Y el nórdico, por supuesto, no olvidemos de él, ¿no? Hay grandes profesionales en el sector que todavía están afortunadamente entre nosotros, que fueron los pioneros con el mercado escandinavo, como Antonio García del Valle, que trajo el primer, que por cierto, insisto, en el museo está el primer vuelo charter, el avión está ahí, del primer vuelo charter que hubo con clientes suecos, ¿no? Es decir, que todo ha sido a raíz de esa apertura y de la apertura de la Costa del Sol, apertura que estamos hablando de las bases militares y de la apertura con los Estados Unidos, de que empezara a replantearse la apertura de España al turismo, ¿no? ¿Y qué es lo que buscaba ese turista norteamericano en nuestro destino? Porque me decías que ellos como primera opción no era el sol y la playa. No, ellos generalmente lo que buscaban era más el aspecto cultural, gastronomía, flamenco, ciudades especiales como el tema de la Alhambra. Ellos traían Ronda, me imagino también, ¿no? O sea, destinos principalmente culturales. El inglés y el alemán sí va buscando más turismo de sol y playa, pero afortunadamente eso, insisto, que hoy por hoy eso está variando, está cambiando. Claro, fíjate tú cómo, digamos, el ciclo vuelve otra vez casi a su inicio, ¿no? Que llevamos unos años donde efectivamente se está potenciando el turismo cultural, el turismo gastronómico, después de ese boom masivo del turismo de sol y playa. Pero ya anteriormente eran esos los elementos, ¿no? que ese visitante también buscaba. O sea, decir, probablemente porque el norteamericano era más de esto que el nórdico. Sí, hay que tener en cuenta también que se han abierto otros destinos turísticos de sol y playa, totalmente sol y playa, me hablo de Caribe, etcétera, etcétera, que los americanos y todo eso lo tienen muy cercano, incluso, entre comillas, más barato. En cambio, el aspecto cultural que tenemos que cuidar y es el más llamativo que se está volviendo ahora para nuestro destino, el gastronómico, las rutas culturales, ciudades con encanto, con ensueño, eso es lo que tenemos que recuperar para este turismo actual. José Enrique, hemos visto en este primer vídeo algunas imágenes del aeropuerto, del centro de la ciudad. Vamos a seguir viendo trocitos, ¿no?, de ese vídeo promocional que hizo la agencia de viajes. Vamos a entrar por Calle Lario en los años 70, tan distinta como ahora, y nos vamos a adentrar en la Plaza de las Flores, que es donde estaba la sede principal de Viajes Alhambra. Pues vámonos a Calle Larios, de los años 70, en el siguiente vídeo.
¿Qué estamos viendo ahora, José Enrique? Bueno, yo creo que aquí hijo Joaquín es el que podrá hablar más por el Qué sentimiento de recuerdos, recordar, Sí, sí. ¿no? Las oficinas, claro. Esa es la primera configuración de Viajes a Alhambra de la Plaza de las Flores. Es totalmente los ventanales abiertos, los cristales pintados, que hoy en día ya ni se piensa, ¿no? Pero en aquella época es lo que se llevaba, ¿no? Los billetes de aviones manuales, ahí lo podéis ver. Ahí está nuestro director de Málaga, Alberto Rodríguez López, con mi compañero Juan Delgado. Qué recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Joaquín, Yo, en aquella época... Casi por poco que no te vemos a ti en ese vídeo Casi. de Chico de los Recados, ¿no? Pantalones cortos, llevaba pantalones cortos y todavía tengo alguna que otra carta con el membrete de Viaje a Alhambra de aquella época, ¿no? Porque me quedé con algunos temas personales o recomendaciones e historias que tengo con papel de Viaje a Alhambra. Esa es la entrada de cristal, como antiguamente se hacía en las oficinas en primera planta, puertas de esos cristal. nombres impresos en pegatina. Exacto. Pues así estaba. Todavía me recuerdo el sonido que tenía esa puerta. ¿Y cómo era el día a día en esa época, Joaquín? Bueno, todavía te pilla un poquito más de lejos, pero claro, estamos hablando del turista que venía aquí, pero entiendo que también, aunque menos, habrían malagueños que querrían irse fuera. Esa es la misión que tenía la oficina de la Plaza de las Flores. Nosotros nos dedicábamos más a sacar malagueños y españoles fuera y la oficina de Torremolinos se encargaba del receptivo, ¿no? Nosotros éramos emisores puros. Y bueno, la sensación, imaginaros, ¿no? Era un romanticismo a la hora de viajar, porque por desgracia viajaban las clases más pudientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que un billete de avión era carísimo, y ya no te digo un viaje, pasaje de un crucero. O un viaje, bueno, crucero en aquella época todavía ni se soñaba aquí en la Costa del Sol. Afortunadamente eso se ha ido democratizando, hoy en día viajar está al alcance de todo el mundo. Para mí es una de las mejores facultades que existen, el poder viajar, y es una de las mejores formaciones que se puede dar tanto a nuestros hijos, y en aquella época eso es lo que nos dedicábamos en Málaga, ¿no? Fíjate que estamos viendo fotogramas de los fragmentos de películas anteriores que, digamos, nos ilustran con detalle, pues esto, el muelle, en lo que es el muelle 2, donde está ahora el Palmeral de las Sorpresas con el antiguo silo, ¿no? O sea, hacer un puerto, digamos, muy industrial y sin nada que ver desde el aspecto turístico. Y bueno, pues aquí la Plaza de la Marina, que también sufrió un cambio espectacular con el aparcamiento y todo lo que era la zona de superficie que desaparece en cuanto a lugar de estacionamiento de vehículos en superficie. Y vosotros que estabais muy cerquita de este entorno. Sí, estábamos prácticamente a 300 metros más o menos y bueno, sí, lo que teníamos ya eran los coches caballos. En aquella época, a nivel turístico, lo que más se veía, esa imagen ya no la vemos en la vida, ¿eh? Afortunadamente. Afortunadamente, ahora disfrutamos de una magnífica calle, ¿no? La entrada, sí, a Calle Lario, bueno, pues durante muchísimos años que ha tenido ese tráfico rodado y que, bueno, de alguna manera se seguía haciendo también y era el pulmón de la ciudad, ¿no? Y pasaban muchos turistas por ese enclave, por Calle Lario, porque claro, al ser una calle que no era peatonalizada como está ahora, sino abierta al tráfico, no sé si era tan atractivo. Sí, había pasos, ¿no? Sobre todo aquellos que tenían claro las compras, sabían dónde tenían que comprar. Había una demanda, una cosa muy curiosa que había en aquella época, pues compraban mucho nuestros zapatos. Le encantaban las zapaterías cuando venían aquí a Málaga. Y había muchísimas antes. Muchas zapaterías. Se están pues perdiendo. Le encantaban a los turistas porque tenemos muy buena calidad de zapatería, le encantaban también las perfumerías, joyerías, y andábamos muy bien de ese tipo de servicio al turista. Sí paseaba, después evidentemente se iban para la zona de la catedral, que afortunadamente también es peatonal y permite hoy en día, pues bueno, que ya lo estamos viendo todos en Málaga, como hay una cantidad de turistas que se meten en la zona de la catedral para poder disfrutar de la belleza y del monumento Plaza del Obispo. Todo eso, al ser peatonal, facilita la permeabilidad por parte del turista y, por supuesto, a nivel del malagueño, disfrutar de unas calles magníficas. Ahí tenemos la entrada hacia la Plaza de las Flores desde Calle Lario, con la derecha que pone ahí la cerveza Victoria, que era una marisquería muy famosa, que era la Marchica. Y a la izquierda, un poco en oscura, en esa referencia a zapatería, estaba Calzado Segarra, que digamos todos los niños íbamos porque había un zapato que fabricaban en Granada y que te regalaban una pelotita de goma de color verde, indestructible. Bueno, o sea, esa tradición sigue estando Sigue, ¿no? vigente Sigue hoy estando en día. vigente. Ahora, la marca del zapato era Gorila. Eso Gorila, es, Gorila, zapato y sobre todo porque suele ser calzado colegial, calzado Duro. escolar. Exacto, duro. Pues cuando lo compra José Enrique en el año 2023, Sigue dentro de la dando caja viene sigue viniendo la pelotita. pelota. Sigue viniendo la pelota y sigue encantándole a los niños. Claro, es un reclamo y bueno, pues ahí estaba Calzado Segarra y bueno, esta era la puerta de acceso a Viajes a Alhambra. Esa era la primera planta,
la Plaza Las Flores, subíamos la escalerita y esta es la primera contacto que tenía el turista que iba a salir insisto, que iba a salir de viaje, porque nosotros éramos emisores puros y esta es el primer contacto. Los billetes de avión se hacían a mano. Eso he visto, que lo has comentado cuando hemos visto las imágenes. En el momento que comprabas el billete ya lo emitían. Sí, a mano. La reserva como si fuera un cheque. La reserva se hacía por teléfono. O sea, llamabas a Iberia, llamabas a la Panam, ¿no? O tenías que llamar a Panam, o tenías que llamar a France. Qué antiguo lo de la Panam. Sí, ya no existe. Y tenías que llamar y hacerlo por teléfono. Y bueno, aquello era... La primera vez que se puso en contacto alguien por internet fueron las agencias de viajes con las compañías aéreas. Unos módems que existían y unos ordenadores. Pero la primera vez que se pusieron en contacto a nivel comercial dos empresas, lo que hoy en día es internet, fueron las agencias de viajes con las compañías aéreas. Y aquello fue una revolución. Como en tiempo real hacíamos reservas en el avión, no podíamos ni creerlo, en el avión que iba a salir al día siguiente o dentro de 3 días, pues estábamos haciendo una reserva en tiempo real. Y en esa época, década de los 70, ¿había mucha competencia en cuanto a agencias de viaje en la provincia, Joaquín? No. Éramos contados, ¿no? Y además algunos, el grado de especialización era más alto. Por ejemplo, Wagonlit, que sí era una competencia importante, pero se dedicaba más que nada a ferrocarriles. Nosotros era en un amplio espectro de todo lo que hay en el mercado de agencias de viaje. Como más internacional, Más ¿no? internacional. Teníamos turoperación en el extranjero, teníamos grupos en el extranjero, viajes individuales, solo avión, tren, barco, teníamos absolutamente de todo. Y éramos pocas. Después algunas muy importantes, ¿no? Como Viajes Meliá, Marsan, que hoy, por desgracia, no están ya entre nosotros, ¿no? Pues vamos a seguir paseando por esta Málaga de los 70 a través de esta película Viaje a Alhambra y vamos a seguir viendo imágenes de la ciudad, que era el punto de atractivo en este documental. Pues vamos a verlo en el siguiente vídeo. Amongst its important monuments are mentioned the castle of Gibraltar, a Phoenician fortress reconstructed by the Arabs, the Alcazaba, an antique palace of Muslim kings, nowadays rebuilt, the cathedral, national monument dating back to the 16th and the 17th centuries in Renaissance style and with valuable works of art in its interior, the churches of Santiago and of Sagrario, the Roman theatre at the foot of the palace of the Moorish kings, the Episcopal Palace with a facade in Baroque style and other antique art pieces which blend harmoniously with the azure sky, the nearly tropical foliage of its municipal park, and the wonderful gardens of Puerta Oscura, El Retiro, and La Concepción, its museums, pictorial exhibition halls, golf courses, its magnificent view from the castle of Gibraltar overlooking the city and the Mediterranean make this privileged city one of the most preferred places by the foreigners throughout the world, who, when returning to their region, never say goodbye, but rather say, see you again. Malaga, splendidly qualified for tourism, disposes of beautiful hotels and other sorts of accommodation to satisfy all visitors' needs who from all over the world arrive at its soil, either through its busy national and international airports with connections to the major cities of the world, or by using its regular maritime lines connecting with the most remote countries. Torremolinos, formerly a village and today with a capacity of 150,000 inhabitants, situated 12 kilometers from Malaga and 6 from the airport, is the center of tourism at La Costa del Sol. From the old tower of a mill, called Torre in Spanish, Torremolinos owes its name and the sun and its beaches to its universal fame. In Torremolinos exist 75 hotels and a great number of other sorts of accommodation, which are available for thousands of visitors who enjoy its wonderful beaches during daytime and its hundreds of places of entertainment at night. In the streets you will sense a colorful cosmopolitan atmosphere to which contribute people from all parts of the world, loyally returning every year to this marvelous land where everything under its sky, the Andalusian and foreign element, is of admirable harmony. Exhibitions, art galleries, bookstores, and animated writers and artists' assemblies procure a special atmosphere to this picturesque resort. Its beautiful hotels show their class by their unique way of construction
and privileged location with this paradise called La Malagueña Costa del Sol. Joaquín estaba, José Enrique, ¿verdad?, disfrutando como un niño pequeño viendo el vídeo. Lo recuerdo. Claro, identificaba a muchas compañeras. Sí, muchas incluso. compañeras y compañeros. Sí, pues hemos visto, bueno, ahí redundaba la película y la locución en ese concepto cultural, el Castillo de Gibralfaro, la catedral. Hemos visto ahí ese Málaga Palacio, como decía Joaquín, con la piscina en la planta alta. Y bueno, pues prácticamente de ahí a Torremolinos, ¿no? Que era, digamos, el destino, ¿no? Era justo al revés. O sea, la gente se iba a Torremolinos a pasar la noche, una semana, 10 días, 3 días, 5 días, lo que tuviera. Y después bajaba a la capital, a Málaga. O sea, el turismo, el tirón de Málaga no era propio. Venían a vernos. Claro, ahora arrastraba lo que traía efectivamente. Torremolinos. Venían a ver que era Málaga, ¿no? Pero el tirón fundamental estaba en Torremolinos, Porque en esa época, años 70, Joaquín, Torremolinos era, yo creo que uno de los destinos más importantes del país, ¿no? Fíjate esta imagen del rótulo de entrada, y detrás está la discoteca Barbarella, que era una discoteca muy peculiar porque era hexagonal. Y cuando se hizo el ambulatorio de la Seguridad Social en Avenida Juan 23, popularmente le pusieron el nombre de Barbarella al ambulatorio, por la similitud con la discoteca, con la forma ya de no la existe esa discoteca. Pero esa discoteca era famosa, no me ponía que cantar la canción que tenía, ¿no?, del anuncio, ¿no? Pero sí, era muy conocida. Lo curioso del cartel, Torremolinos, Barbarella, esa es la relación que había. Torremolinos, lo vamos a pasar estupendamente. Cultural, vámonos a Málaga. Un Torremolinos que, fíjate, la carretera, la 340, que tenía doble sentido en los 70 y no tenía ni siquiera marcas nada. en el pavimento que identificaran un carril u otro. Era una carretera de Un pueblo. carril en cada sentido, no dos como ahora, sino un carril en cada sentido. Era una aventura ir a Torremolinos, eso que está a 17 kilómetros en aquella época era una aventura. Y bueno, pues ese vehículo casi de lujo, ¿no? Parece como un Mercedes en la plaza central de Torremolinos, que hoy es peatonal, pero que era también el núcleo donde llegaba todo el turismo y donde se concentraba una especie de, digamos, de confluencia de mundos, ¿no?, de todos los países. Sí, además la plaza tiene ese entresijo, porque tiene varias entradas y varias salidas. Hoy en día todo es peatonal, como bien ha dicho José Enrique, en la plaza Costa del Sol, y ahí era una encrucijada. Ahí llegaba todo el mundo y se distribuía después por todo lo que es Torremolinos, ¿no? Sobre todo la zona sur de Torremolinos, hacia Bajundilla y todo eso, que era la zona más turística y más atractiva a nivel turístico. Ahí ya tuvieron que instalar lo que era un guardia urbano en aquel entonces, que para regular el caos, que ya comenzaba a generarse en esa zona. Con esa, digamos, tarima, con la sombrilla, porque el pobre hombre, además en aquel entonces tenían el casco metálico, y bueno, pues ya hubo que poner para regular el tráfico, que empezaba a ser bastante intenso en la zona. Porque se vendían con mucho tiempo los paquetes turísticos a Torremolinos. Empezabais a recibir llamadas pronto, ¿no? Eran previsores los norteamericanos, ¿no? Sí, los norteamericanos éramos previsores, y estamos hablando de ventas a 3 o 4 meses antes de que viniera el cliente. Que para ya la época hay el paquete. Muchísima antelación, ¿no? Sí, el americano con muchísima antelación, y daba mucha tranquilidad el saber que tenía un grupo. Además, generalmente el grupo lo formaban en Estados Unidos, que somos 30, pero ya venía formado, nosotros no teníamos que vender nada. A nosotros nos llegaban los 30 ya, eso lo vendían en destino. Perdón, en origen. Bueno, y entonces para nosotros era muy fácil. Lo que decía Joaquín antes, que bueno, que no éramos solamente destino de sol y playa, sino también, digamos, con el folclore y las tradiciones. La gastronomía. Porque la gastronomía y los toros, ¿no? Que era, digamos, las corridas de toros, pues tenían sus kioscos, sus puestos de venta de entradas en la misma Plaza Costa del Sol, y que concitaban el interés de todos los visitantes. O sea, un poco Hemingway, pues digamos, también marcó ahí... Sí, por supuesto. Eso fue una de las mejores publicidades, ¿no? Hemingway que tuvo la Costa del Sol, encantaba, claro. Que tuvo la Costa del Sol, él disfrutaba muchísimo con todo lo que era nuestra cultura gastronómica, de vino, cultural, y él fue uno de los grandes precursores, porque los americanos son mucho de imitación. Si alguien famoso hace algo, ellos lo siguen porque quieren vivir esa vivencia. Obama, cuando estuvo en Alhambra, tuvo otro tirón también importante de turistas americanos, por cierto, de mucho nivel, insisto, no de número, sino de calidad, y vinieron a la Costa del Sol y concretamente a la Alhambra de Granada a visitarla, ¿no? Esta es una imagen también de la película de La Nogalera, que es donde Viaje a Alhambra pues instala también su oficina, sucursal, oficina de atención, ¿no?, más directamente al turista, ¿no? Efectivamente, ahí teníamos lo que era toda la infraestructura para hacer el receptivo. Es decir, ahí preparábamos todos los receptivos para todos los grupos.
qué había contratado este grupo, qué hoteles, qué guías va a llevar, qué autocares va a llevar, y esa es la que se encargaba de coordinar todos esos servicios, ¿no? Y por cada uno de los sectores o mercados teníamos una o dos personas dedicadas al contacto con esas agencias extranjeras. Pues son unas imágenes maravillosas de las que estamos disfrutando en este programa, esos fragmentos promocionales de la agencia extinta de viajes Alhambra. Nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo, José Enrique, pero tenemos pregunta para concurso esta semana. Sí, para el concurso que tenemos de las colecciones de DVD de Málaga en blanco y negro y el siglo de historia en blanco y azul. Y la pregunta, pues como siempre, es fácil para que los espectadores la contesten. Y es bueno, la ubicación de la sede de Viajes Alhambra en Málaga capital. Nos hemos dicho que estaba allí muy cerquita de la calle Larios. Muy cerquita de la Plaza de la Constitución, ¿verdad? Y nos damos más pistas. Lo hemos comentado y bueno, esa es la pregunta. Y bueno, pues creo que hemos disfrutado, ¿no? Yo con mucho, esto. yo mucho. Había momentos de mucha emoción. De todas formas, seguiremos trayendo porque este documental tiene casi 40 minutos, o sea que seguiremos contando. Hoy solo hemos disfrutado de un pequeño adelanto. Bueno, pues, espero que sigamos contando con Joaquín en otras futuras. Aquí me tendréis porque seguiré disfrutando. Y para nosotros además es un placer tenerte con nosotros, Joaquín. Además les recuerdo el número de teléfono para ponerse en contacto y participar en el sorteo, es el 608-065-028. Les vuelvo a recordar la pregunta: ¿en qué ubicación se encontraba la agencia de viajes Alhambra en el centro de la ciudad? Lo hemos dicho muchísimo desde que ha comenzado el programa. José Enrique, no sé si me puedes avanzar dónde nos llevan la semana que viene, dónde nos montamos en la cápsula en el tiempo y nos lleva... Pues nos vamos a ir a jugar al fútbol. A jugar al fútbol. Sí, estamos con este Málaga que parece que nos está aspira, que nos está por lo ilusionando. Y bueno, pues como siempre, intentando ilusionar, nos vamos a ir al 9 de noviembre de 1983. 83, un año después del Mundial. Que quién sabe si el 2000... volvamos a tener sede. Eso lo volverá a coger la Rosaleda. Pues después del Mundial hay un Málaga remodelado y bueno, pues en uno de esos partidos, que es el 9 de noviembre, pues le ganamos 5-1 al Atlético de Madrid. Y bueno, vamos a disfrutar viendo los goles de esa jornada y a ilusionarnos con el fútbol. Pues vamos a recrearnos y vamos a disfrutarlo. José Enrique Sánchez, Joaquín Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros volvemos dentro de una semana, ya saben, próximo miércoles a partir de la 1 de la tarde, que paso lista aquí en Málaga en blanco y negro. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, no nos falten. Y esas palabras son como me gustan.